Bienvenidos a una nueva sesión de análisis de datos con R. En esta sesión aprenderemos técnicas de análisis univariante, que significa principalmente que aprenderemos a resumir una distribución. Si la distribución es categórica, construiremos lo que se llama una tabla de frecuencias, donde básicamente podremos responder a preguntas como, por ejemplo, cuántas categorías hay en una variable, cuántos valores hay en cada categoría, cuál es la moda. Lo veremos más tarde, pero la moda es la categoría con más valores. Si la distribución es numérica, nos va a interesar saber básicamente cuál es el centro de la distribución. Esto nos lo enseña la mediana, la media o la moda. ¿Y cuál es la dispersión de la distribución? Que básicamente nos lo explica la desviación típica y el rango intercuartílico. También nos pueden interesar otras preguntas, como por ejemplo, con una distribución, ¿cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? ¿Cuál es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo? Ahora lo veremos. Vamos ya a RStudio. Lo primero que haremos es cargar los paquetes, como siempre, y vamos a empezar a analizar una base de datos. Vamos a utilizar... Gapminder va muy bien para explicar los problemas. Utilizaremos esta de aquí. Es un poco diferente a la de Gapminder, básicamente porque tiene más casos que la de Gapminder, y esto nos va a permitir pues trabajar con un mayor número de casos. Para entendernos, primero de todo, una distribución es simplemente una variable, no hay nada más. Lo que pasa es que normalmente cuando llamamos distribuciones, porque nos imaginamos los valores distribuidos a lo largo de un eje, y por lo tanto le llamamos distribución. Dentro de R tiene la forma de vector, por lo tanto, una distribución también podría ser un vector en R. Evidentemente en Excel no, porque en Excel no existen vectores, pero bueno, para entendernos, una distribución es una variable. ¿Qué es una distribución a secas? Pues es esto. Esto es una distribución. Aquí hay muchos valores, no encontramos sentido a estos valores, y por lo tanto necesitamos técnicas de análisis univariante para dar sentido a estas distribuciones. Vamos a ver también otra, la de country. Y vale, muy bien, veo que hay diferentes países, pero ¿cuántos hay, por ejemplo, no? Esto nos lo responde el análisis univariante. De cada país, ¿cuántas observaciones tengo? Pues también esto lo podemos saber. Por lo tanto, esto es lo que vamos básicamente a conocer ahora. Y finalmente, una distribución ordenada es esto. Bueno, esto es una distribución, ¿no? La numérica. Y si la ordenamos, pues es esto. Una distribución ordenada significa que empezamos por el valor mínimo de la distribución y vamos subiendo, ordenando todos los valores de menos a más, para que nos quede todo bien ordenado. Bueno, pues el análisis univariante trata de encontrar sentido a todos estos valores a partir de resúmenes de datos, resúmenes que nos dan un número, y con este número pues podemos saber algo sobre esta distribución. Buena parte de la información la tenemos en Summary. Voy a simplificar esto. Ahora tenemos G y será más fácil para... Es el mismo marco de datos, pero no será más fácil para saber cosas. Bueno, en Summary, si ponemos Summary y un marco de datos, que no sea muy grande, porque si no nos van a salir muchas cosas aquí, pues lo que vamos a tener son descriptivos muy simples de cada variable. Por ejemplo, si la variable es numérica, normalmente nos pone el Summary es de cuántos valores hay en cada... cuántas observaciones hay en cada categoría. Aquí, claro, como hay más, pues ya nos dice bueno, que hay más. En continentes sí que, ya si no nos diría que hay más, aquí sí que las coge todas. Sabemos que hay 6 categorías diferentes y podemos saber cuántos valores hay en cada categoría. La moda, esto es un concepto bueno para saber, la moda es simplemente la observación con más valores. En este caso, la moda sería Europa, porque es la que tenemos con más valores. Y en el summary, cuando nos mira una variable que tiene interpretada
aquí en el marco de datos, aquí vemos, ¿no? Pues como estas son dobles o enteros, pues lo que nos hace no es un resumen del número de valores por categoría, sino lo que nos da es estos descriptivos. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es la media, la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil? Bueno, la media y la mediana son valores de centralidad. Es para preguntarnos dónde está el centro de la distribución exactamente. Mientras que el primer cuartil y el tercer cuartil es para saber un poco cómo de dispersos están los valores. Lo vamos a saber en un momento. Ahora ya vamos a mirar variable por variable, nos concentramos primero en las categóricas y pensamos, por ejemplo, una categórica podría ser continente, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar sentido de esta variable? Pues básicamente sabiendo, mira, con table creamos una tabla. Esta es la tabla de frecuencias, que nos dice las frecuencias que hay en cada una de las categorías. Pues como vemos, la que hay más frecuencias, la moda es de Europa. En África tenemos 637 frecuencias, etc. Aquí podemos contestar dos preguntas, básicamente. ¿Cuántas categorías tenemos? ¿Cuántos valores, cuántas frecuencias hay en cada una de las categorías? Podríamos saber, o podríamos verlo con un pequeño gráfico. Aquí tenemos el gráfico. Bueno, básicamente podemos contestar lo mismo, ¿no? Lo vemos de una forma visual que a veces es un poco más agradable. Apuntaros, valor más repetido, la moda. Lo mismo lo podríamos saber, pero con porcentajes. Prop table, aquí al principio. Y vemos los valores con porcentajes. Bueno, aquí podemos multiplicarlo por 100. Ahora sí que tenemos el porcentaje y reducir el número de decimales. Ahora lo vemos un poco mejor, ¿no? Pues ahora podemos ver qué tanto por ciento tenemos en cada una de las categorías, ¿no? En Europa más o menos un 40%, en África más o menos un 20%, en esto a ver si lo adivináis, después os lo digo. Oceanía un 5,6, Asia un 17,4. Por lo tanto, bueno, es otra pregunta que nos podemos hacer. Y si lo queremos saber el acumulado, tenemos que poner CAMSAM aquí al principio. Yo creo que así ya nos va a salir. Sí, efectivamente. Bueno, aquí llega al 99,9, debería llegar al 100. Vamos a ver. Sí, bueno, al final siempre redondea un poco para arriba, un poco para abajo. Pero bueno, lo que tenemos básicamente es, esto va muy bien para distribuciones ordinales, para variables ordinales, porque podemos saber cuál es el acumulado de, por ejemplo, menor, imaginaos varias categorías, de muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto. Pues aquí podríamos saber cómo se acumulan y, por ejemplo, dónde está el centro también, ¿no? Cuando pasamos el valor, la categoría del medio, pues qué porcentaje tenemos, etcétera. Pues bueno, esto es otra pregunta que nos podríamos hacer con una variable. Bueno, esto es lo podríais buscar, ¿eh? Y simplemente pues filtráis por esto y miráis qué tipo bueno, vamos a verlo. Es Former Soviet Union. Vamos a verlo. Filtramos por continent, ¿no? FSU. Y aquí yo creo que con un unique ya nos va a salir. No, todavía no. Pool country. Esto nos coge los valores de una sola variable. Y aquí tenemos los valores que nos saca. Armenia, Belarus, Georgia, Kazajstán, Latvia, pues FSU es Former Soviet Union. Bueno, vamos a la numérica. De una numérica podemos saber muchas más cosas que de una categórica, básicamente porque tenemos muchos valores y por lo tanto podemos encontrar muchos más resúmenes, ¿no? Normalmente todo lo asociamos o bien a la centralidad o bien a la dispersión de la distribución. De la centralidad nos interesa encontrar cuál es el valor central de la distribución. Esto no es tan fácil de saber porque podría haber varias interpretaciones sobre cuál es el valor central. Imaginamos, vamos a quitar todo esto,
una distribución, esta, la ordenamos, ¿vale? Ahora podríamos interpretar que el valor central es el que está justamente al medio de la distribución, o sea, el que tiene el 50% de valores más para abajo y el 50% de valores más para arriba. Esto sería la mediana. La mediana es lo que nos separa la distribución en dos partes exactamente iguales. Imaginaos un equipo de básquet, de baloncesto, 11 jugadores, los ordenamos por altura, pues el que mide, el que está el número 6, ¿no? Que tiene 5 jugadores a la izquierda y 5 a la derecha, pues este es la mediana. No necesariamente será la media. Por cierto, la mediana se encuentra así. Ya está, pues mira, 69,61. No necesariamente debe ser la media. Como veis aquí, esta es diferente. ¿Qué quiere decir la media? Pues bueno, es el valor resultante si sacáramos peso a los valores más altos y lo repartiésemos a los valores más bajos, de manera que al final todos tuvieran el mismo valor. En otras palabras, pues imaginad que tenemos un jugador muy alto. Pues, ¿qué pasaría si le vamos sacando altura a este jugador más alto? Vamos repartiendo los centímetros de más que tiene a los otros jugadores, de manera que al final, ¿no?, equilibramos todos los centímetros de manera que todos miden igual. Este ejercicio es finalmente el resultado, la mediana. Y sería pues lo que podemos obtener. Al final el cálculo es sumar todas las alturas, ¿no? Todos estos valores y dividirlo entre el número de casos. Por lo tanto, la mediana sería lo mismo que hacer esto. Y ya está, ya lo tenemos. La longitud del vector dividido entre... dividimos la suma de vector dividido entre esto. Bueno, ya tenemos el resultado. Finalmente, la moda. La moda es un poco más difícil porque, claro, la moda es el valor más repetido. Aquí, si hay un valor más repetido o si hay un valor que se repite más de una vez, es más casualidad que cualquier otra cosa. Por lo tanto, cuando tratamos de numéricas, que hay bastantes numéricas, cuando son enteros es otra cosa. Cuando son enteros, como quizás tenemos pocos valores, quizás sí, que lo podemos mirar con un diagrama de columnas. Pero fijaos qué pasaría si ahora, no sé, GDP per cápita, por ejemplo, le pongo un bar plot, ¿no? Como habíamos hecho para ver este bar plot de aquí. Claro, aquí no sé si esto de aquí me aporta alguna información, ¿no? Porque quizás es casualidad que se repite tanto un valor. Por lo tanto, la moda en numérica no existe propiamente dicha, en el sentido de que si un valor se repite muchas veces, quizás es casualidad, a no ser que tengamos pocos valores, ¿no? Imaginaos que tenemos tan solo 20 posibles números. Pues bueno, quizás aquí sí que podríamos mirarlo, ¿no? Pero cuando tratamos estas variables de ratio, es mucho mejor mirarlo con un histograma. Aquí tenemos, por ejemplo, que la moda está situada aquí, en esta parte, ¿no? En la esperanza de vida, pues la moda está aquí, ¿no? Estaría entre 70 años y 75 años. Esta sería la diferencia principal. Pues bueno, son, fijaos, varias maneras de interpretar un centro de la distribución. La mediana nos dice que es 69, estaría aquí. La media nos dice que es 65, estaría aquí. Y la moda nos diría que está entre 70 y 75, más o menos, ¿no? Pues bueno, son varias maneras de interpretarlo. Y la dispersión nos dice cómo de dispersos están los valores. Hay varias maneras de verlo. Bueno, lo más típico, el mínimo, para saber el mínimo, el máximo, el rango que nos dice el mínimo y el máximo. Lo interesante a veces es saber la diferencia entre el mínimo y el máximo. Esto es el rango, esto sí que es el rango, por lo tanto 59,07 es la diferencia entre el mínimo y el máximo, por lo tanto esto nos va bien, por ejemplo, para saber a veces con qué tipo de variable estamos tratando y de qué disponemos observaciones. Por ejemplo, en los años, vamos a sacar esto. Fijaos, ahora ya sé que en la base de datos esta de Gapminder, pues tengo que el año mínimo es 1950, el año máximo es 2007.
ya tengo un poco más de, dices, bueno, ¿dónde empieza todo, no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de la, no sé, de la crisis del petróleo, después de la caída de la Unión Soviética, claro, tengo que saber qué datos tengo para poder hacer inferencias y decir, pues bueno, en qué rango se aplica. Esto va muy bien para saberlo en, sobre todo, variables de año, temporales. Otras cosas que podemos saber de la dispersión es el rango intercuartílico. ¿Qué nos dice el rango intercuartílico? Eso es un poco más difícil de interpretar, pero bueno, imaginaos todos los valores de la distribución. La tenemos ordenada la distribución, sabemos que en el punto medio de la distribución, en este caso la mediana es 69, pues aquí tenemos el valor central de la distribución, que sería la mediana, el que, claro, este valor de aquí tiene 50% de casos aquí y 50% de casos aquí, que parece que, claro, muchos están acumulados aquí, ¿no? Por esto lo vemos tan desplazado a la derecha. Pues bueno, el rango intercuartílico nos dice nos busca, si este es el valor, si la mediana es el valor 50, ¿no? Nos busca el valor 25, el que hace el 25%, y nos busca el valor 75, que debe estar por aquí. Y nos dice cuál es la diferencia entre estos dos. Y sabemos más o menos dónde se sitúan, porque normalmente los valores se sitúan en el centro, dónde se sitúan una parte muy importante de los valores de la distribución. Pues bueno, esto es lo que nos dice el rango intercuartílico. Otra manera de saber, identificar, es el cuantil. Vamos a mirarlo aquí en esperanza de vida. Con esta función lo que podemos saber es, por ejemplo, dónde se encuentra el valor que hace 20%. Pues mira, es el esperanza de vida 54. El que hace 99, pues está aquí, está aquí al final. El que hace 50% es efectivamente la mediana. El que hace 50% es el que está al medio, etcétera. Y finalmente la desviación típica. La desviación típica, esto ya lo vas a encontrar la explicación en la teoría, pero bueno, tenéis que saber que la desviación típica nos dice cómo de dispersos están los valores en relación con el centro de la distribución, en este caso la mediana. Bueno, esto es para hacer análisis rápidos con una variable, lo podéis poner así. La otra forma sería con formato, ya sabéis, formato pipe, ¿no? Que también podemos mirarlo de otro modo. Y esto nos va muy bien cuando queremos encadenar varias funciones y después sacar un resumen univariante del resultado. Normalmente nos irá muy bien la función summarize, pero primero vamos a, por ejemplo, imaginaos que queremos saber el número de países asiáticos. Esto sería, pues, necesitamos una variable categórica. Continente Asia. Ya tenemos un marco de datos con tan solo los países asiáticos. Y, por ejemplo, queremos saber, pues, ¿cuántos países tenemos? Pues bueno, esto ya lo sabíamos, en Summary ya salía este número, por lo tanto no hace falta hacer tantas cosas aquí. Count va bien para tener recuentos rápidos. Otra manera de hacerlo es un poco más largo, pero tenemos group by. Al final es lo mismo que count, Summarize. Y tenemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, son dos maneras de sacar observaciones. Fijaos que esto nos va bien si queremos un marco de datos con el recuento de observaciones. Pues aquí lo tenemos así de rápido. Pero imaginaos que tenemos o queremos sacar sumarios de una variable numérica. Imaginaos que queremos saber, pues bueno, el número de casos, la mediana y la desviación típica y el valor máximo de la distribución de los países asiáticos cada año, ¿no? Bueno, como es cada año, estamos cambiando la unidad de análisis, ponemos year, y aquí le pedimos un sumario. Bueno, queremos el número de casos, teníamos queremos saber el GDP per cápita, aquí pues la mediana. Recordad que esto de aquí es tan solo el título. Si no le ponemos título, ahora vamos a ver lo que va a salir. Aquí lo podemos poner en mayúsculas, por ejemplo.
Finalmente, ¿qué más había dicho? La desviación típica, creo. Pues vale, venga, pues tenemos un marco de datos de países asiáticos por año, en el cual vemos que en el año 1950 tenemos 4 valores, la media de esos 4 valores es 1364, tenían un PIB per cápita, por lo tanto, de 1364 de media, de mediana 1049, desviación típica de 869. Como ves, esto tan solo es el título de la columna, por lo tanto aquí lo podemos hacer un poco más bonito. Ya está, y el título nos queda mejor así. Pues bueno, esto aquí tenemos un marco de datos con estos datos. También podríamos, por ejemplo, cuando agrupamos, podemos agrupar por más unidades de análisis. O sea, podemos definir la unidad de análisis y suponer que queremos por año por continente. Pues bueno, aquí tenemos los datos cada año y la media de cada continente. Por lo tanto, ya nos hace un marco de datos mucho más grande. Bueno, esto es lo que podemos sacar de una variable cuando tocamos análisis univariante. Lo más recomendable es, yo os diría, siempre haceros una pregunta, ver de qué marco de datos estáis partiendo aquí y después ir pensando cómo resolverlo. Por ejemplo, esto ya os lo había comentado en otro vídeo, pero ¿necesitamos todo el marco de datos o tan solo una selección? Bueno, si necesitamos una selección, aquí tiene que haber un filter. ¿Debemos cambiar la unidad de análisis? Si la respuesta es que sí, necesitamos cambiar group by. ¿Qué queremos saber exactamente? Pues es lo que hay en Summarize. Y después recordad que hay otras funciones como arrange, como mutate, que también os pueden ser de ayuda. Bueno, aquí, para terminar este vídeo, os haré una pregunta. ¿Cuál es la media de esperanza de vida por año en cada continente? Venga, ya tenéis para practicar.